Yo iba a hablar parado, pero voy a hablar sentado. Me voy a quitar el micrófono que tenía aquí, voy a trabajar desde aquí. Muchas gracias, Bartolomé, muchas gracias de verdad a la Diputación de Alicante por habernos invitado, a Andrés Iborra, que hizo el contacto. Yo creo que de alguna manera Bartolomé ha sido un poco injusto en su presentación en relación a veces uno plantea ideas, pero llama mucho la atención verlas traducidas en la práctica. Ya hace unos cuantos años ya, como decía Javier, es difícil hablar después de Javier de una excelente conferencia como la que hizo y mantener la atención y tratar de que miremos un poco un tema que tiene mucho que ver con las políticas, pero la experiencia de la implementación de las UCAs en la Comunidad Valenciana ha sido una experiencia muy particular, porque ha sido la teoría llevada a la práctica y un modelo de intervención que estamos tratando de alguna manera que se desarrolle en algunos países de América Latina, porque hoy por hoy sigue siendo muy probablemente una de las pocas iniciativas prácticas exitosas en términos de cómo se integra un modelo tradicionalmente segregado de la atención pública a esta atención en salud. Entonces, ¿de qué les voy a hablar yo hoy? Les voy a hablar fundamentalmente de qué movimiento se está dando en este momento en las Américas, hacia dónde se van apuntando las cosas en política sobre drogas y cuáles son los desafíos que se plantea para la salud pública este abordaje, este enfoque de salud pública. Yo no sé qué tanto se conoce aquí de lo que es la OPS, yo hablo de un poco lo que me pasa a mí cuando llego a las taquillas de migración de los Estados Unidos y entonces me presento el pasaporte y pregunto ¿dónde trabaja usted? En la Organización Panamericana de la Salud. Los tipos no tienen ni idea de lo que es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, yo me imagino que eso es un fenómeno que no es exclusivo de los agentes de migración norteamericanos, sino que es un tema donde muchas veces no se conoce qué son estos organismos internacionales y a qué se dedican. La Organización Panamericana de la Salud es la Agencia de Salud para las Américas. Tiene a los momentos 112 años de haber sido instalada, es decir, es mucho anterior a la Organización Mundial de la Salud, por lo cual goza de un doble foro, es decir, es la Oficina Panamericana de Salud. En ese sentido agrupa todo lo que son las autoridades sanitarias de salud de todos los países de las Américas, desde Alaska hasta el Cono Sur, y a su vez es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos mucho que ver con el tema de la salud pública y tenemos un gran intercambio fundamentalmente con España. Es decir, hay muchos españoles trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, en diversas oficinas, como parte de un sistema de mutua colaboración, pero donde la presencia española en nuestra organización es muy potente, es muy fuerte. Entonces hay mucha cercanía en ese sentido. Vamos a hablar un poco de algo que está ocurriendo del lado de allá. Para quienes trabajamos en el área operativa, para quienes estamos en el nivel de servicios, esta aproximación a lo que son las declaraciones políticas nos resultan a veces muy extrañas. Sin embargo, y eso lo descubrí yo sobre la práctica, es que las decisiones que se toman a nivel político inciden de manera significativa y casi son determinantes en lo que yo estoy haciendo en mi servicio. Es decir, dependiendo de hacia dónde se orienten las políticas, se van a asignar los presupuestos y se van a decidir si se abren o se cierran centros, si se ubican o no ubican recursos en determinada área. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Nos va a parecer sumamente extraño, pero es que la moda en los últimos años es hablar del enfoque de salud pública para el abordaje del tema de las drogas. Y no solo en las Américas, sino a nivel global. Es decir, hay una enorme discusión para una reunión que se va a dar en el 2016 a nivel de Naciones Unidas, donde está
planteado el debate de la revisión de las convenciones sobre drogas, que son los que marcan la política de todos los países, y un poco lo que se ha tratado en este momento es cómo desmarcar este tema de un tema de seguridad y control hacia un tema de salud pública. Y entonces, probablemente la realidad de ustedes, que son en su mayoría personas que trabajan en el área de salud pública y que lo tienen muy internalizado, este no es un tema que se mira como un tema de salud pública desde todos los países. Y en las Américas esto tampoco es así. Es decir, es un tema donde nos toca a nosotros en este momento como convencer, por una parte, a la organización que este tema de drogas es un tema de salud, pero por otro lado a los ministerios de salud para que aborden el tema en un momento en el, como decía Bartolomé, en que la matriz mediática apunta hacia otras prioridades. El tema de drogas no tiene la misma resonancia que tenía hace 20 años, no hay el mismo interés, y cuando hablamos del mismo interés político, el mismo interés en invertir recursos, y ustedes probablemente lo están viviendo a nivel de sus áreas de desempeño, cómo se reducen servicios, cómo se limitan recursos, porque no es un tema que está bien posicionado en el campo de las políticas públicas. Y eso es una contradicción en esencia, porque si estamos hablando que a nivel de las políticas se está hablando de un enfoque de salud pública, pero al mismo tiempo se le quita interés a lo que está ocurriendo, no entendemos un poco qué es lo que pasa, aunque pensamos que este empuje a nivel de las políticas globales probablemente va a compensar esta falta de interés que en este momento se viene dando, porque va a comenzar el tema a sonar desde otra perspectiva, de una perspectiva como mucho más global, y a moverse desde arriba lo que anteriormente solamente se venía moviendo desde abajo a través del interés de las ONG o de los grupos particulares que venían trabajando en los sectores de salud. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de vender en el área de las Américas es qué se entiende como enfoque de salud pública sobre el tema de drogas. Y es un poco lo que hemos venido tratando. Porque muchas veces pensamos, bueno, pero es que el tema implica es que esto es un tema médico o solamente de los equipos de salud, es que ahora en adelante vamos a atender a las personas con una bata blanca y con un estetoscopio y les vamos a dar medicamentos. O por el contrario, desde una mirada de la salud pública como una mirada que incluye los determinantes sociales de salud, el tema se aborda desde una perspectiva como mucho más amplia. Y me llamaba mucho la atención la presentación anterior, porque justamente estamos hablando de un tema que tiene que ver con mecanismos de control y regulación de una cosa tan concreta como son las leyes de tránsito y a través de la policía, pero cómo una intervención de este tipo puede tener una mirada también de salud pública. Y ya lo decía muy bien Javier en su presentación. No es un tema solamente de multas y de dinero, es un tema de manejo de riesgos, es un tema de cómo yo a través de una medida de control ambiental, yo reduzco la posibilidad de que las personas se enfermen o se mueran como consecuencia de determinadas conductas. Y eso es lo que nosotros planteamos como un enfoque de salud pública. Es decir, por una parte, analizar lo que tiene que ver con el uso de sustancias psicoactivas, con sus problemas asociados y su relación con determinantes sociales, pero también organizar las respuestas y mirar esto ya no como un tema exclusivo desde un enfoque individual que afecta a personas en particular, sino cómo se mira el impacto de esto colectivamente. Y aquí tenemos una enorme contradicción. Vemos cómo en nuestro continente se dan en este momento experiencias que apuntan hacia el cambio de estatus legal de algunas sustancias como el cannabis. Tenemos la experiencia claramente identificada de algunos estados dentro de la Unión Americana que han aprobado el uso recreativo de cannabis como una medida regulatoria. Tenemos el caso de Uruguay, donde hay una propuesta de regulación de todo lo que tiene que ver con cannabis, desde producción hasta tratamiento, como una potestad del Estado. Y miramos cómo no siempre estas experiencias se abordan con una perspectiva de salud pública. Se mira más bien como un tema de
de tipo social, de tipo político, y no en el impacto que esto puede tener en cuanto a la salud pública. Y me voy a anticipar un poco a una pregunta que siempre me hacen cuando salgo en los foros, es decir, ¿qué opina la OPS sobre la legalización del cannabis? La OPS hasta el momento no toma ninguna posición en cuanto a la legalización o no legalización del cannabis, por cuanto no tiene la evidencia suficiente para saber si esto va a producir un efecto positivo o negativo en la salud pública. Lo que sí estamos apoyando es que no se detengan las experiencias, sino que por el contrario se sistematicen las experiencias y se observen muy claramente cuáles pueden ser los impactos, porque la decisión de hacer legal o no legal una sustancia no depende de los sistemas de salud exclusivamente, son decisiones de los estados, son decisiones políticas, son decisiones soberanas. Lo que nosotros tratamos de incluir es que en cualquier decisión que se tome, bien sea mantener legal o ilegal una sustancia, se toma en consideración el impacto sobre la salud pública que tienen los diferentes componentes de esa aproximación y de esa política. Porque los problemas tienen muchas caras, es decir, estamos hablando de sustancias que intervienen sobre un sistema, son muchos problemas o un solo problema, estamos hablando de sustancias, de personas, de contextos. Entonces no es lo mismo que Luis Alfonso a los 57 años decida que se va a fumar un porro o dos, como me decía Javier hace algún momento. Si el impacto que puede tener esto en mi vida puede ser diferente a cuando quien lo hace es un muchacho de 14 años. Es decir, la mirada tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de implicaciones que esto puede tener para su desempeño pueden ser mayores. Y eso es lo que creemos que se debe incluir en el análisis, como la percepción de riesgo en determinadas sustancias nos pueden hacer pensar a veces, y lo vi en un documento oficial en algún momento que hablaba sobre el tema de regulación, que hablaba de los beneficios del uso regulado del cannabis. Yo creo que ese planteamiento desde el punto de vista verbal es un planteamiento incorrecto, porque no estamos hablando de una vitamina, estamos hablando de una sustancia que aún siendo utilizada legalmente, como todas las sustancias legales, sigue teniendo un riesgo potencial. Por lo tanto, pudiéramos hablar de una reducción de los potenciales daños, pero no pudiéramos hablar necesariamente de un beneficio, porque entonces pasaríamos a la hipótesis contrafactual, que es plantear que entonces es bueno consumir cannabis y no necesariamente el que no sea malo implica que sea bueno. Y eso va más allá de un juego de palabras. Hablamos de que términos de que el abordaje a las sustancias psicoactivas en términos generales implica una serie de riesgos. Como usted se monta en el AVE o se sube en un avión, usted asume una serie de riesgos. Y en relación del costo-beneficio, usted tomará la decisión de cuál es la conducta más conveniente o no. Entonces, muchas veces en ánimos de un espíritu libertario absolutamente legítimo, caemos en algunas posturas que niegan una parte de los problemas y que colocan a ciertas conductas como panaceas. Entonces, eso es una postura que dentro de la organización la tenemos muy clara. Es decir, hay unas bases neurobiológicas que afortunadamente se han ido develando producto de la investigación de los últimos 20, 30 años. Hay un conocimiento del cual no se disponía hace 40 o 50 años cuando se hicieron las convenciones y que probablemente va a ameritar que se revisen algunas cosas, pero sigue habiendo una mayor certeza con respecto a qué ocurre cuando una persona consume sustancias psicoactivas, y hacia eso estamos apuntando. No estamos hablando de metafísica, estamos hablando de relaciones entre un organismo vivo y una sustancia que es capaz de alterar determinadas funciones y que eso puede tener un impacto en cierta población predispuesta a sufrir problemas. Un enfoque de salud pública es un enfoque entonces que no está centrado en el carácter legal o ilegal de la sustancia, sino que cambia la mirada hacia la persona. Es decir, ¿qué problema? O sea, yo no tengo ninguna justificación para establecer una diferencia desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista de la interacción entre lo que ocurre cuando una persona consume alcohol o cuando una persona consume cannabis o consume heroína. Es
Es decir, hay un contacto. Ahora, hay un contexto que es un contexto diferente, hay un riesgo que es un riesgo distinto y hay unas consecuencias que por supuesto son diferentes. Pero a mí, como persona de salud pública, me interesa es lo que ocurre con la persona. Yo cuando llega una persona a la emergencia con una herida por arma de fuego, le dieron un tiro y tiene una perforación en la cabeza, yo no me pregunto si el arma con que le dieron el tiro estaba registrada o no. Yo necesito responder en ese momento a un problema que esa persona tiene y esa es la aproximación que tiene que tener un funcionario de salud pública con respecto a esto. Yo no me detengo a pensar si una persona que llegó con una sepsis y se practicó un aborto en un régimen donde estaba prohibido el aborto, debiera ser atendida o no. Tiene una sepsis y yo lo atiendo como una persona con una sepsis. No es el momento de yo hacer juicios morales en relación con esto. Y muchas veces los sistemas de salud se han plantado con respecto a este problema desde una perspectiva moral y al momento de asignar presupuestos toman decisiones que no están fundamentadas en la carga de enfermedad, en el impacto sanitario que tiene un problema, sino en si el problema es feo, bonito, está de moda, es agradable o no es agradable. Para nosotros, cuando planteamos un enfoque de salud pública en las Américas, cuando lo planteamos con el foco no es la sustancia, el foco es la persona. Y si bien es cierto que estamos hablando de un gran negocio transnacional que está muy vinculado al crimen organizado y eso no lo podemos perder de vista, en ningún momento nos planteamos que un enfoque de salud pública puede sustituir a ningún otro enfoque de control y fiscalización. Pero es el elemento que equilibra la balanza, es el elemento que cuando estamos hablando de políticas integrales dice, pero ¿dónde nos hemos quedado un poco de lado? Nos hemos quedado un poco de lado porque sigue siendo en nuestra región llamativo el desbalance que existe entre el dinero que se invierte en control y fiscalización y lo que se invierte en materia de salud pública para el abordaje del uso de sustancias psicoactivas. Entonces, y estamos hablando de una disparidad que puede ser de 6-1, de 7-1, es decir, por cada dólar que se invierte en prevención, se invierten 7-8 dólares en represión. Entonces, es un enfoque que no es, aun cuando en las declaraciones de muchos documentos internacionales se habla de políticas integrales y basadas en la evidencia, no se corresponde con la práctica. Es decir, no hay una práctica por parte de los estados que justifique eso. Y eso es una realidad que probablemente es una realidad global. Sin embargo, yo hablo de la región que mejor conozco, que es la región de las Américas. No porque seamos mejores ni peores. En todo caso, un enfoque de salud pública es un enfoque que mira la persona, mira el contexto, mira el impacto en todas sus áreas que tiene el uso, pero que además se pasea por un abanico de intervenciones que va desde la promoción de la salud hasta la completa reintegración social, y eso por supuesto incluye prevención, mitigación, tratamiento. Tenemos enormes brechas de tratamiento, el acceso a los servicios es uno de los principales problemas que tenemos nosotros en nuestra región. Es decir, si bien es cierto que, como decía Bartolomé, en algún momento puede haber planteamientos teóricos y puede haber algunas experiencias muy interesantes, hay países que realmente han hecho un gran esfuerzo y están haciendo un avance con pocos recursos, sigue siendo una oferta de servicios fragmentada, sigue siendo una oferta de servicios que funciona casi en un 80% a cargo de ONGs que no tienen ningún tipo de vinculación con los sistemas de salud y que funcionan unas mejores, otras peores, pero que digamos que no es una política de salud dirigida de los estados hacia la atención de las personas. Y sigue habiendo todavía esa visión excluyente. Cuando el sistema de salud le da respuesta a estos problemas en la región de las Américas, generalmente se los da desde las redes de salud mental, que son los socios pobres de los sistemas de salud, donde prevalece todavía un sistema asilar. Los presupuestos que se asignan para salud mental, casi todos se asignan a hospitales mentales de tipo crónico. Entonces, hay una mirada que no es una mirada comunitaria, aun cuando, como decía, hay planteamientos teóricos y políticos que son planteamientos de avanzada, la reforma de la
prestación de servicios en psiquiatría, es un proceso que ya tiene más de 20 años y donde algunos países han hecho avances interesantes, pero sigue habiendo todavía una enorme disparidad entre necesidades y ofertas de servicios. El instrumento con el que contamos para dar una respuesta de salud pública fundamentalmente son sistemas de salud. Sistemas de salud que son sistemas complejos, como los planteaba aquí, que son laberínticos, que son complicados. Complicados desde lo individual porque es distinto cuando una persona llega a una UCA que está metida dentro de la red de salud a una persona que tiene un problema y no sabe cómo se entra a esto. Es decir, existen algunas instituciones que miran la atención como una especie de sectas donde no está muy claro cuál es el mecanismo a través del cual se entra y muchas veces no está muy claro cuál es el mecanismo a través del cual se sale de esos sistemas de tratamiento. El rol de los servicios de salud en un enfoque de salud pública es un rol fundamental, sin embargo, la respuesta es una respuesta que no está restringida a los servicios de salud y donde tiene una gran importancia la participación de la sociedad civil. Entonces tenemos diversos sectores dentro de los aparatos gubernamentales donde, digamos, separamos los grandes grupos de aproximaciones de tipo público o de tipo privado. Tenemos, digamos, una región heterogénea donde tenemos sistemas universales de salud con prestación de servicios públicos, pero tenemos otro donde la atención es fundamentalmente a través de contratación de servicios y digamos que hay en este momento como una pugna interesante entre esas dos visiones, porque ninguna de las dos ha podido dar respuesta de manera completa al acceso universal a los servicios. Sin embargo, en el área específica del abordaje del uso de sustancias psicoactivas hay una figura que es la figura de las comisiones nacionales de drogas. Las comisiones nacionales de drogas, el equivalente a lo que es el Plan Nacional de Drogas en España, son de una creación relativamente reciente. Digamos que las comisiones nacionales de drogas tienen unos 20 años de haberse desarrollado en las Américas y son elementos que surgen para dar respuesta política a un tema que estaba muy problematizado dentro de la agenda pública de política en América. No se olviden que nosotros tenemos el principal centro de producción de cocaína en el mundo y tenemos el principal centro de consumo y tenemos entonces vías de tráfico interesantes allí, tenemos como una condensación de todas las fases de esta problemática. Tanto lo que implica al problema como negocio, o sea, centros de lavado, paraísos fiscales, centros de producción, carteles de producción, el principal centro de consumo que es Norteamérica, con toda esta, digamos, diversidad de problemas que también tienen que ver con salud pública. Vemos el fenómeno que se da, por ejemplo, en este momento en México y en Centroamérica, que han convertido en una de las zonas más violentas del mundo y donde, digamos, las cifras de muerte por población son muy elevadas y en una primera lectura se dice que es un problema que está relacionado con el consumo de drogas, pero llama la atención que el consumo de drogas, por ejemplo, en México y Centroamérica es de los más bajos en la región, sin embargo la mortalidad asociada a las drogas es la más alta. Entonces miramos que la mayor parte de los muertos se producen como consecuencia de actividades vinculadas al tráfico, tanto por parte de los traficantes como por parte de las acciones gubernamentales para tratar de reducir esa oferta. Entonces tenemos uno de los elementos que utiliza, por ejemplo, la gente en el lado de las Américas para plantearse una legalización de todas las sustancias, digamos en el extremo radical del contrario a la postura de extremo control y fiscalización. Es decir, es que se muere más gente tratando de reducir la oferta de sustancias que la que se muere como consecuencia del consumo. Y eso es un planteamiento
que descansa sobre un análisis, pero que no necesariamente va acompañado de una evidencia suficiente, porque no hay ninguna experiencia de legalización de sustancia que nos permita a nosotros fundamentar lo que va a ocurrir si se legalizaran las drogas. Es decir, entramos en un terreno que es muy especulativo. Hay algunas experiencias de mecanismos de regulación muy parcial, pero no hay una experiencia de legalización. Entonces, hay la fantasía en este momento por parte de alguna gente que si se declararan legales todas las sustancias, se acabaría el problema de las drogas. Y eso es un mito probablemente tan cuestionable como puede ser el que si aplicáramos la pena de muerte para consumidores y traficantes resolveríamos el problema. Es decir, en uno y otro extremo las situaciones no dejan de ser situaciones un poco utópicas ante una problemática que es una problemática compleja, donde la salud pública puede mediar, no tiene la solución, pero muy probablemente va a tener mucho que decir. Esas intervenciones de salud pública, ¿qué es lo que nosotros planteamos en este momento? Y es difícil convencer a países que están en este momento desbordados por problemas, hablo de situaciones, por ejemplo, un país como Brasil, un país con 200 millones de habitantes y con problemas muy severos, población como Sao Paulo, que tiene 24 o 25 millones de habitantes, donde hay un sector, hay barrios que tienen 1 millón de habitantes, donde la policía no entra y donde están controlados por los traficantes, la famosa Cracolandia, y donde las intervenciones del Estado muchas veces, sobre todo en los meses previos a la Copa de Fútbol, donde era necesario garantizar una situación de seguridad y de tranquilidad para el país, llevaron a extremar las medidas de control, con invasiones de tipo militar a los barrios de consumo, con legislaciones que incluían, por ejemplo, el internamiento compulsivo de los consumidores de sustancias con tratamiento obligatorio por parte de los organismos legales, que no lograron resolver el problema, pero que son respuestas desesperadas ante estados que se ven desbordados por una situación real. Entonces nosotros miramos que, en primer lugar, el consumo de sustancias no necesariamente es igual a dependencia, es una conducta de riesgo, que solamente una pequeña proporción de los usuarios que consumen va a desarrollar un cuadro por dependencia, pero que el impacto es tal en este pequeño porcentaje que conlleva, digamos, una priorización de esa intervención desde el punto de vista de la salud pública. Y lo más difícil es cómo convencer a la opinión pública, que a final de cuentas es quien define hacia dónde van las políticas, que el consumo de sustancias no necesariamente es un acto criminal, sino que es un tema donde es mucho más importante el abordaje desde la perspectiva de salud. Que existe indudablemente un grupo de trastornos que afectan la salud y que son reconocibles como tal y considerados como tal en las clasificaciones de enfermedades, pero que también existen una serie de complicaciones que no necesariamente están asociadas a la dependencia. Los accidentes, las infecciones, que no implican necesariamente la existencia de una dependencia para que exista una complicación que está ya de una vez impactando los sistemas de salud. Entonces, una aproximación de salud pública, y muy probablemente aquí estoy hablando de un tema que para ustedes es muy cotidiano, pero que en la región de las Américas todavía sigue siendo tema de gran dificultad para que, por ejemplo, los ministros de salud entiendan que este es un tema que puede ser un tema importante. Mi percepción actualmente de lo que está ocurriendo en España es que hay un proceso como en cierta medida regresivo. Es decir, hubo un avance muy importante en relación con el tema de política y con el abordaje de salud pública de este tema, pero estamos mirando cómo se van desmantelando algunos recursos con los que el país contaba. Entonces, allí sí creo que es importante que nos miremos un poco en esto, porque de repente como quien va en dos elevadores paralelos, uno va subiendo y el otro va bajando, corremos el riesgo de volvernos a topar en el camino en una situación similar y por razones distintas, pero muy probablemente de este intercambio pueden surgir algunas
ideas interesantes revisando este tema en un momento en el que, por razones, ustedes de regreso y nosotros de ida, nos estamos encontrando en un punto del camino donde los problemas son bastante comunes, bastante similares. ¿Cuáles son los desafíos entonces para nosotros como organización y para los países de las Américas? El gran desafío es cómo traducir una serie de necesidades y problemas que en este momento impactan a los sistemas de salud en políticas y soluciones. Es decir, cómo traducir estas preocupaciones, estas necesidades en particular, en soluciones que tengan viabilidad política y que tengan algún tipo de impacto. Nos hacemos la pregunta y se la hacemos muchas veces a quienes toman las decisiones políticas, es decir, y la hacemos. En este caso en particular tiene una finalidad retórica, es decir, debe estar el tema del abuso de sustancia dentro del marco de las políticas públicas, particularmente dentro de las políticas de salud. Y no es una pregunta menor, todavía nos encontramos con sorpresas. Cuando convocamos, por ejemplo, a una reunión de ministros de salud o tratamos de incluir un tema de esto dentro de las discusiones que tienen los ministros de salud o a partir de donde se definen los presupuestos de salud, hay una pregunta: ¿y por qué yo me tengo que hacer cargo de eso? Si eso lo venían trabajando las comisiones nacionales antidrogas o eso lo está trabajando determinado grupo de ONG, algunas nacionales, otras regionales, otras transnacionales como REMAR o Garescrea, que tienen filiales en diversas zonas del país, y algunas muchas veces son depositarias de estas delegaciones por parte de los estados. Yo he llegado a algunos países donde unas de estas ONG transnacionales son quienes actúan como voceros de las políticas públicas sobre el tema de sustancias. No es un caso mayoritario, pero es un caso anecdótico y se lo señalo porque encontramos los diferentes enfoques en los diferentes países. Por otro lado, ¿cuál es la composición de fuerzas favorables y opuestas? En este momento estamos pasando un momento complicado, es decir, hay unos foros que tienen que ver con la decisión de políticas internacionales, con la aprobación de determinados mecanismos de política internacional, pero que sin embargo no se encuentran con una matriz de opinión favorable a que este tema sea abordado como un tema de salud. Los temas de salud son otros, son el ébola, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, yo voy a poner $1 millón en ébola o voy a poner $1 millón en el tratamiento de adictos, y en una primera instancia seguramente que el ébola, a pesar de tener una casuística mucho menor, va a obtener una mayor cantidad de recursos que lo que obtienen problemas de este tipo, porque son problemas que son un poco bastardos dentro de la mirada de la definición de las políticas públicas muchas veces. Y como quienes toman las decisiones son personas, esas personas no están ajenas muchas veces a prejuicios. Nosotros como organización lo que tratamos de hacer es colocar en la mesa de discusiones este tema, tratando de despojarlo un poco de ese estigma y de esa matriz de opinión negativa de la que viene acompañado. Con éxito variable, no vayan a creer que la cosa es tan fácil. ¿Cuáles son nuestros desafíos fundamentalmente? Integrar la atención a la red pública de salud. Entonces decía, bueno, a pesar de ese planteamiento que tú decías, Bartolomé, un momento y tal y qué sé yo, pero eso sigue siendo el gran reto, y hemos tenido algunos intentos interesantes. Bartolomé estuvo trabajando muy de cerca con alguna gente en Perú, en Costa Rica fundamentalmente, y se hicieron algunos avances, pero la cosa no va todavía más allá. Sin embargo, no es que el terreno es completamente refractario, estamos hablando de un proceso que ha variado significativamente en los últimos 15, 20 años, y donde, sin ánimo de ser demagogo en relación con esto, yo creo que este proceso de intercambio que ha ocurrido entre las experiencias que ustedes están teniendo, fundamentalmente los intercambios que hemos tenido tanto en la Organización de Estados Americanos como en la Organización Panamericana de la Salud, con esos procesos de normalización, ese proceso de administración y de organización de servicios a través de unidades de conductas adictivas, o como las queramos llamar, ha sido un modelo muy potente, con mucha lógica organizativa y política, y que muy probablemente va en los próximos años a dar mucha tela que cortar. Es decir, no
No creo que estamos pasando por un mal momento, pero dentro de un camino que es un camino interesante y que está bien orientado. Eso incluye algunas estrategias que tienen que ver con la aproximación que tiene las políticas de salud en las Américas, como son digamos, las intervenciones de base comunitaria, el acceso universal a los servicios, el fortalecimiento de las redes de atención primaria, la participación de la sociedad civil, digamos que se miran con mucha claridad en algunos temas, como el tema de salud materno-infantil, del abordaje de ciertas patologías de tipo infecciosa, incluso en la atención a desastres naturales, pero que por alguna razón no permea hacia la salud mental y hacia los problemas por uso de sustancias psicoactivas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, y lo estamos haciendo a nivel de los sistemas de salud y a nivel de la misma organización. O sea, el tema dentro de la misma Organización Panamericana de la Salud, si bien estaba presente desde hace mucho tiempo, no es hasta hace 2 o 3 años que se aprueba una resolución por todos los ministros de salud, donde hay una estrategia y un plan de acción que aborda este tema como un tema concreto, de manera equivalente a cómo se aborda la atención primaria, como se abordan otros. Entonces, digamos que son procesos lentos, son procesos que requieren mucha negociación, mucho cabildeo político, y es un poco allí, pero ya está planteado y ya, digamos, ya se reconoce internamente como tal. Entonces, hay algunos procesos que se vienen dando, como decía, hay procesos que son de tipo político regional. En este momento la región de las Américas es probablemente una de las regiones más activas en el posicionamiento del enfoque de salud pública como base de las políticas antidrogas y como elemento de balance y de equilibrio. Incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no existe una estrategia específica para el abordaje de los problemas por uso de sustancias psicoactivas. Existe para tabaco y existe para alcohol, pero no existe para sustancias ilícitas. Sin embargo, en la región de las Américas sí existe. Existe un plan de acción con indicadores claros, con políticas claras, y en ese sentido vamos de avanzada. Incluso en el sistema de Naciones Unidas este tema no se plantea con la misma fuerza que como se viene planteando en la Organización de Estados Americanos. Si la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, ha comisionado, los países de las Américas en una cumbre de presidentes comisionaron a la OPS para que hiciera un acompañamiento a la OEA en un reporte sobre la situación de drogas en las Américas, que era un elemento que no se había dado y que no se ha dado en ninguna otra región hasta el momento. Es decir, cómo los jefes de Estado se pronuncian con respecto a un tema, y donde este reporte, contrariamente a lo que había ocurrido hace 30, 40 años, que se centraba fundamentalmente en temas de seguridad, el gran avance con respecto a este tema fue el plantear el tema como un tema de salud pública, y fue más allá. Fue incluso al plantear la enfermedad como un tema de salud, el consumo como un tema de salud y la atención primaria como una herramienta y como una estrategia que debiera ser adoptada por los países para el abordaje de este tipo de sustancias. Y esto lo estaba diciendo no el director de la OPS, sino el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un abogado y que viene a ser el ministro del Interior en su cargo anterior. Estamos hablando de cómo el tema en la región de las Américas ha dado un giro muy importante hacia la salud pública y que no se ha detenido. Eso llevó la presentación de este informe a que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se hizo en el 2003 en Guatemala, aprobara una resolución donde el elemento central es el enfoque de salud pública y la necesidad de que los sistemas de salud apunten hacia esto, que fue reforzada con una Asamblea General Extraordinaria que se realizó ahora en septiembre. Cuando yo trabajaba en un servicio, en una comunidad terapéutica, y oía de estas declaraciones políticas, mi reacción automática decía, eso es un pajero, esos son los políticos y los de Cancillería que se sientan y aprueban cosas. No hay nada que se pueda mover en los países de manera consistente si no existe un posicionamiento político de este tipo. Es decir, es un proceso lento, pero hay que llegar a esos foros, hay que trabajar a esos foros y hay que mostrar experiencias como las que ustedes han desarrollado aquí en la Comunidad
valenciana como alternativas viables y traducir esos elementos que son elementos técnicos en políticas públicas. Y eso es todo un arte, eso es un tema complejo, eso es un tema, digamos, que requiere muchísimo convencimiento, porque a fin de cuentas, ¿quién aprueba los presupuestos? ¿Quién vota las definiciones? Si no son los diputados, los concejales, que no tienen la mínima idea de este tema. Pero son ellos a quienes nosotros tenemos que convertir en voceros nuestros y convencer para que al momento de levantar la mano puedan verle rentabilidad política a un tema como este. Porque si no, los técnicos, bueno, entre nosotros nos podemos consolar y decirnos una cantidad de cosas y decir es que los políticos no nos paran. Bueno, pero es que tenemos que hacer una manera de que los políticos se comprometan y realmente apoyen esto. Y eso tiene que ver también con lo que los políticos miran que es rentable. Los políticos lo que miran que es rentable tiene que ver con qué probabilidad tengo yo que este tema me garantice a mí la próxima elección, ese se convierta en un tema que movilice a la gente y que le vea sentido a la gente. Entonces, allí yo pienso que, no que sea culpa nuestra como técnicos, pero es que nosotros tenemos que aprender también a politizar nuestro discurso y a convertir esto en un tema de política pública, y yo creo que es un fenómeno que en este momento viene ganando espacio en la región de las Américas, cómo se va politizando este tema y cómo las decisiones que tienen que ver con acciones de salud pública se toman a nivel de foros políticos. Quien lleva este planteamiento a la OPS no es un ministro de salud, lo lleva el canciller de Guatemala, que es un internacionalista, o sea, no es un tipo que viene de estar trabajando ni en una comunidad terapéutica ni en un centro de salud. Entonces estamos hablando de cómo este tema comienza a tener cierta rentabilidad. Entonces, en ese tema es que andamos y nos movemos de un lado para otro. Venimos para acá y yo mismo me preguntaba cuando me decían, bueno, mira, que es que tienes que ir a la Diputación de Alicante, pero ¿qué cuento voy a echar yo allá? O sea, ¿qué tanto le puede mover a la gente que está en el área de servicio lo que está ocurriendo en el área política en las Américas? Muy probablemente sí. Probablemente sí nos va a interesar algunas cosas. De hecho, vengo de una reunión con el Plan Nacional y hay un acuerdo muy adelantado de cooperación entre el Plan Nacional de Drogas y la OPS para reforzar este tipo de temas. Digamos que hay áreas que tienen que ver con la cooperación española en los centros de formación del Instituto de Cooperación Española para la utilización de esos espacios y de esos recursos que forman parte de la cooperación como elementos que potencien esta mirada. Entonces yo creo que estamos de alguna manera permeando algunos mecanismos de decisión política que van a permitir que estas cosas que han sido el sueño de ustedes, de Bartolomé y de nosotros, de integrar la atención, de normalizar los servicios, de colocar este tema más allá del estigma y más allá de la exclusión en un tema de igualdad, de incorporación, en un tema de derecho. Creo que estamos en el camino y la OPS busca aliados y tenemos en la gente de Alicante unos aliados muy importantes, no desde ahora, desde hace muchos años para trabajar este tema, y por eso estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado y que nos hayan permitido dar este espacio de compartir con ustedes en esta zona que sigue siendo para quienes estamos en las Américas una zona de referencia muy importante por muchísimas razones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Tenemos unos 10 minutos para preguntas. Así pues, abrimos turno de preguntas. Ya sé que hay ganas de comer, pero esforcémonos, planteemos alguna. Mientras calientan motores, yo hay una cosa que quisiera incidir de lo que Luis ha dicho al final. Porque a veces lo del idioma, yo vocalizo mal
Luis habla un español de allí y a veces los términos no se pillan, pero ha dicho una cosa al final que quizá los dos como profesionales, gestores que hemos sido, lo consideramos normal y quizá no sabemos transmitirlo a veces. Decía lo de politizar. No está diciendo ni mucho menos que politicemos de ideología política, sino de que vendamos el producto de alguna forma. Ha dicho algo que, dicho desde fuera, pues parece que nos echan una piedrecita, pero Javier también ha insinuado, yo antes comentaba también, estamos fuera de la agenda. Sobre todo para los más nuevos, los más viejos debemos recordaros que ha habido épocas que hemos estado muy fuera de la agenda, no hemos pintado un pimiento, ha habido épocas donde hemos estado en la agenda y hemos vivido sinceramente bien, con medios, ahora estamos fuera. Si estamos fuera, decía Luis, lo que no sirve es que estemos diciendo no nos dan medios. Y 1000 veces hemos repetido que nosotros sabemos lo importante que es el tema de drogas, pero no me gusta decir político, el gestor público muchas veces no lo sabe, tiene una agenda con muchas necesidades y prioriza otras cosas. He puesto un ejemplo muy llamativo que en España hemos vivido. Ahora mismo decimos que vamos a dar 100 millones para el ébola, un caso, y que no vengan más, y damos 100 millones para el ébola. Si decimos que damos 1 millón para drogas, ¿para qué? Y evidentemente, lamentablemente, la prevalencia del problema en España es infinitamente superior. Por tanto, sí que es importante que de algún modo vayamos transmitiendo esa necesidad. No es un tema de alarmismo, es un tema de recordar. Yo no sé, ¿sabéis cuándo fue la última encuesta que hayáis oído de drogas en este país? Seguro que fue hace 1 año, 2 años, pero ¿la habéis visto en la prensa? No. Si preguntamos fuera la percepción que hay de consumo, sinceramente, olvidaos que trabajéis en esta materia. ¿Qué percepción de consumo creéis que hay en la calle? ¿Que ha subido? ¿Que ha bajado? Que no existe incluso. Anoche decía Luis que el tema del cannabis aquí en este país es que lo que está es normalizado, es decir, no hay problema. Que haya un 40 o 50% de estudiantes que consumen cannabis, con lo cual la memoria, que es su primer instrumento de trabajo a esa edad, está deteriorada. Que tengamos ahora dificultades para poder distinguir un primer episodio psicótico si es una esquizofrenia o es un consumo, porque no hay primer episodio psicótico que no tenga un consumo, eso importa poco. La realidad es que ahora mismo parece como que no hay ningún problema porque hemos llegado efectivamente al top. Javi lo decía antes, con esos números no ha lugar a que mantengamos ninguna política de drogas. De algún modo tenemos que seguir sacando esa realidad y seguir sacando también los resultados que se consiguen, que no demos como normal. Si no, lamentablemente, insisto, yo creo que todos los que llevamos algunos años aquí, o lo diremos a los más jóvenes, no hay absolutamente ningún futuro. Pero lo ha dicho bien, no es una culpa del gestor público. Es una culpa de los agentes implicados, de todos los agentes, que no estamos quizás transmitiendo adecuadamente el problema y la necesidad que hay. Por tanto, es un aspecto importante. Ha comentado algo que, fijaos, aquí todos compartimos, pero que ha sido historia, lo de la Declaración de Antigua, lo del 2013. O sea, que las Américas digan que esto es una enfermedad, en Europa aún no se ha dicho. Por eso decía, miremos a veces a las Américas. En este caso sí que fue un norteamericano que lo presentó a priori, que John Kerry creo que lo comentó antes de ir, ¿no? Pero eso fue impactante. Fue muy gracioso cuando eso se tradujo en los medios de comunicación españoles. Yo no sé si acordáis, eso fue en mayo, o por ahí, mayo del año pasado, más o menos. Yo no sé si alguien recuerda aquello. Lo que se tradujo en España en los medios era que, en este caso la Organización de Estados Americanos, le parecía bien la legalización de la marihuana. La legalización de la marihuana. Que en absoluto. Se dijo justo lo que tú comentabas. Las agencias internacionales suelen decir, no paren lo que hay, en este caso fue la propuesta del presidente Mújica, el PP Mújica, no paren lo que hay y vamos a ver lo que pasa. Y lo que trascendió en España no fue los americanos, y me refiero a todas las Américas, han dicho, ya está bien de que esto sea un tema de delito, esto es un tema de una enfermedad, por supuesto con causas y condicionantes y consecuencias sociales, y eso se olvidó en España. En España solamente nos quedamos con que allí dicen que lo de legalizar la marihuana no está malo, cosa que nadie dijo. Curioso. Ese esfuerzo, insisto, lamentablemente en este país, y no digo ya en este continente todavía peor, este país algo no se tiene. Tenemos una obligación, los profesionales, de seguir insistiendo en eso.
Porque, insisto, lo damos como hecho nosotros, pero la gente que está en la calle lamentablemente sigue pensando que A, no hay problema de drogas, y B, si el problema de drogas efectivamente es un problema, digamos, de mala conducta. Todavía es curioso, y acabo el rollo con esto, es curioso, cuando ves que ahí sí los salubristas de salud pública, las administraciones sanitarias, siguen utilizando el término de hábitos tóxicos. Que ahí personalmente, Paco, me provoca, como hoy la cámara no voy a decir el taco, pero me provoca cierta sensación en ciertas partes, ¿no? Consumo de sustancias son hábitos tóxicos. Digamos. Sí, el consumo en tal sí, pero una adicción no es un hábito. La adicción es una enfermedad que tiene unas consecuencias, insisto, y unas causas sociales también. Todavía seguimos con ese discurso, yo creo que ese aspecto tenemos que cambiar. Visto que no hay preguntas, yo sí quisiera que nos comenten, no que opinen, ya sé que tienes un punto de opinión donde no puedes pasar, pero sí que comenten un poco. Aquí vivimos en España también el modelo holandés, ¿no? O sea, Holanda parece que en Ámsterdam se puede ir y consumir lo que quieras, cosa que es totalmente falso, que nadie sabe bien que no es así, va bien al revés, ¿no? ¿Cómo está la iniciativa de Uruguay y cuál es realmente la iniciativa de Uruguay? Fíjate, la de Uruguay, y te pediría una que sí que conoces por proximidad, que es la de Colorado y la de Washington como estados. Porque, insisto, la traducción que se ha hecho en España es que en Estados Unidos, en el estado de Colorado y el de Washington, se puede vender sin ningún problema marihuana. No se ha comentado, por ejemplo, qué ocurre con el autoconsumo, o perdón, el autocultivo, que antes era legal y ahora acabas en la cárcel. Hay ciertas connotaciones que se olvidan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad tanto de la propuesta uruguaya como de los dos modelos que hay en los dos estados americanos? Cuando yo era jefe de salud mental en mi país, en Venezuela, había una pregunta que no faltaba, que tenía que ver con la salud mental del presidente. Y que yo trataba en lo posible de evadir porque tenía una responsabilidad de gobierno. Ahora en la OPS la pregunta es acerca del cannabis, pero bueno, yo creo que esta es más fácil que la otra. En primer lugar, las experiencias no son iguales. Las experiencias de Colorado y de Washington, por ejemplo, son dos experiencias distintas que tienen como resultado final una legalización del uso recreativo del cannabis. Sin embargo, la experiencia de Washington es una experiencia como mucho más estructurada y con mucha mayor participación de salud pública que la experiencia de Colorado, donde la salud pública tuvo un rol, si acaso tuvo alguno, muy marginal, y donde lo que llama la atención es, digamos, el carácter comercial de la propuesta. Y donde, a pesar de que hay una restricción para la venta, una restricción de edad como existe para el alcohol y tal y qué sé yo, la presentación de los productos y el marketing está orientado hacia una población más bien infanto-juvenil, es decir, con colorines, con caramelos, con una cantidad y donde la dosificación potencial de estos caramelos, donde se usa aceite de cannabis o no sé qué, es mucho menos controlable y es lo que ha dado pie a alguna fantasía en cuanto a intoxicación de niños menores por uso de esta sustancia, porque digamos que la presentación no se diferencia de las gomitas que se venden para otros productos. Entonces hay un tema donde, utilizando una estrategia, una matriz de opinión, se da rienda suelta a una venta de un producto potencialmente nocivo sin que se tenga claro cuál es la capacidad regulatoria. En el caso de Uruguay hay una aproximación, en mi percepción, muy seria por parte del equipo que está conduciendo esto. El país es un país muy particular. Yo no sé si ustedes tienen mayor contacto con lo que ocurre en Uruguay. Uruguay es un país pequeño de 3, 4 millones de habitantes, de unos niveles de educación muy altos, entonces hay como una gran participación por parte de la gente en este proceso, además de que tiene una tradición regulatoria
muy, muy fuerte por parte del Estado, una experiencia regulatoria del Estado y que los ha hecho plantearse bueno, la creación de un Instituto Nacional de Cannabis que regula todo lo que es el tema de producción, de distribución, con canales y con una serie de limitaciones que sin embargo hasta este momento no ha podido ser llevado a la práctica por lo complejo que es. Además porque entra en algunas contradicciones. Ahora que hay un cambio de presidente, o va a haber probablemente, el presidente que está punteando en las encuestas es el que ya fue presidente, Tavares, que es médico, oncólogo, y que ya se ha pronunciado públicamente en relación con la venta de cannabis en la farmacia, por ejemplo. Le resulta como un tema complejo. Sin embargo, en el caso de la implementación del uso de regulado de cannabis en Uruguay, ha habido un pronunciamiento, por ejemplo, por la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría contraria a esta regulación, es decir, no hay un consenso total en relación con esto y hay todavía un proceso como de observación de este fenómeno. Y en ese sentido, la OPS ha solicitado y nos lo han concedido formar parte de un grupo externo de evaluación de la experiencia de lo que está ocurriendo en Uruguay. Sin que nosotros estemos apadrinando el proceso, sí pensamos que para una agencia gestora de salud pública no puedes mirar hacia otro lado mientras esto está ocurriendo. Es decir, nosotros queremos ver qué es lo que va a pasar, porque ellos tienen un problema muy serio, por ejemplo, con el consumo de alcohol en población adolescente, que no lo han podido regular a pesar de que el alcohol es un producto legal y que está restringido, mucho más serio que el que tienen con respecto al cannabis. Y por otro lado, porque tienen frontera con Paraguay, que es el principal productor de marihuana en Sudamérica y uno de los principales exportadores. Y bueno, si nosotros tenemos la aparición de productos pirateados, ¿quién garantiza que la única marihuana que va a haber es la marihuana estándar que provee el Estado uruguayo? Que es marihuana con 2% de THC, no sé cuánto, cuando sabemos que en el mercado ilegal puede haber marihuanas con 10, con 15 o con 20. Y otro elemento que yo le comentaba en relación, aunque los uruguayos te lo plantean, cuando tú hablas con ellos, dice, nosotros no estamos proponiendo un modelo de regulación para que sea replicado por nadie, nosotros estamos buscando una salida a un problema que tenemos con relación con la pasta básica. Ellos lo que están tratando es de romper el mercado, es decir, que el mercado de cannabis vaya por un lado y el mercado de las otras sustancias ilícitas vaya por otro, reduciéndole un poco aquel famoso planteamiento de la puerta de entrada, que al ser el mismo distribuidor, entonces ellos miran, o por lo menos así se lo están planteando. Entonces, en esa fractura del mercado ellos están haciendo esa apuesta. Pero, cuando hablamos de cannabis no estamos hablando de una sola cosa. Y otro elemento adicional es que yo les decía, con un poco de provocación, les decía que ser una regulación muy pequeño burguesa, porque planteaba la necesidad de tener un nivel alto de educación para poder inscribirse en los clubes de cannabis y registrarse, donde hay mucha gente que ni siquiera tiene carnet de identidad en una región en Latinoamérica donde prevalece en los países una institucionalidad muy baja todavía en algunos países. Entonces mirar que la gente se va a registrar en un registro de usuarios de cannabis, que va a respetar el autocultivo y que solamente va a tener 10 plantas en la terraza de su casa. ¿Y quién va a controlar eso? ¿Quién puede ir de casa en casa viendo cuántas plantas realmente tienes o cuántas no? Entonces hay todos unos elementos que dificultan un poco el tema de la regulación. Por ejemplo, un país complejo como México, Colombia, Brasil, una reforma regulatoria como la de Uruguay no sería factible. Entonces, tenemos todavía un laboratorio allí como muy expectante acerca de lo que va a ocurrir en Uruguay. Probablemente en un par de años, cuando pase por aquí otra vez, ya te contaré un cuento distinto y te diré cómo va el tema. Bueno, la pregunta, y vamos a quedar con ello, la pregunta era precisamente por lo que decía. Cuando yo hablo personalmente con gente que me comenta algo de esto, me dice, es que en Uruguay está legalizado.
En Uruguay, efectivamente, hay un planteamiento muy trabajado, creo que Luis lo explica muy bien, muy específico para ese país. Además, decían al principio, miremos para allá. No he oído nunca en ningún país o en ningún dirigente plantearse lo de romper la puerta de entrada. Es hacerse un poco el harakiri el Estado. La puerta de entrada, evidentemente sabemos que una droga no lleva a otra droga. Ahora, si yo distribuyo un producto, también te clavo el otro producto luego. ¿Qué intenta el Estado allí? Bueno, voy a hacerme yo el harakiri, voy a ser yo, sí, vale, quien esté vendiendo la sustancia, pero de ese modo controlo y evito que otros entren ahí, ¿no? Es mucho más complejo, pero insisto, cuando hablamos de eso aquí, te cuentan, en Uruguay está legalizado. En Uruguay hay un gran planteamiento, lamentablemente, para bien o para mal, que todavía no está funcionando. Como decía Luis, hasta que no se pueda evaluar, no se hace. Insisto que me recuerda mucho la historia de los coffee shops de Ámsterdam, ¿no? Que allí entraban y ya te metían un canuto por la boca nada más entrar en Ámsterdam. Pues bien, no es así, no es así esas legalizaciones que luego importamos aquí. Que no olvidemos, por otra parte, que para bien o para mal la llamada ley Corcuera nos llevó a una situación positiva en este aspecto. Somos de los países menos criminalizadores para el consumidor, que yo creo que eso sí que es un aspecto que hay que defender, que el consumidor no sea un criminal, un delincuente por hacerlo. Pero bueno, era una pregunta solamente por aclarar esto. Y vamos a dar por concluida la conferencia de Luis, agradeciéndote, por supuesto, que tu presencia, tu explicación y esperando a ver si dentro de 2 años efectivamente está otra vez por acá y nos cuenta una realidad pues más favorable todavía de lo que hay y nosotros también estamos mejor, que esperemos. Muchísimas gracias y volvemos.